Ahora vamos a hablar sobre enfermedades infecciosas, que es frecuente en la atención primaria. Y bueno, sabemos que las infecciones más frecuentes se producen por el estreptococo y estafilococo. Solamente para recordarles que el estreptococo es en forma en cadena, el estafilococo en forma de racimo de uvas. El estreptococo lo podemos dividir de acuerdo a dos formas, ¿no? De acuerdo a su capacidad para inducir hemólisis, y esto se subclasifica en alfa, beta y gamma, y de acuerdo al grupo de Lancet, que es basado en la composición de la pared celular. Entonces, de esta clasificación hay que recordar el más patógeno, que es el estreptococo hemolítico beta del grupo A, o también llamado estreptococo piógenes, y es el más patógeno, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una infección bacteriana, clínicamente o pedimos un examen para ver si hubo una infección por estreptococo y le pedimos el anticuerpo, que es la antiestreptolicina o ASO, le llamamos, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos saber si hubo un estreptococo anteriormente, le pedimos este anticuerpo. Luego también el estreptococo también produce toxinas, al igual que el estafilococo. Dentro de esas toxinas tenemos a la toxina A, B, C. Por otra parte, los estafilococos, aparte de causar infección por ellas mismas, causan infección por producir sus toxinas. Y tenemos varios tipos de toxina. La toxina tipo 1, las toxinas exfoliativas A y B, leucocidinas de Pantón-Valentín. Son 3 tipos de toxinas. Y cada una de ellas va a tener una determinada patología. Por ejemplo, si produce toxina 1, es el famoso síndrome de shock tóxico, ¿no? Que es la enfermedad potencialmente mortal. Si produce la toxina exfoliativa, entonces ahí se va a producir el síndrome de piel escaldada, que es muy frecuente también en los niñitos. Y también va a producir el impétigo ampolloso. Y bueno, si se va a producir la leucocidina de Pantón-Valentín, estos estafilococos son cepas muy, muy virulentas, ¿no? Son difíciles de tratar. Entonces, clínicamente, a la infección por estafilococo y estreptococo lo vamos a dividir en dos. Aquellas que tienen invasión local y aquellas que se producen por la toxina. Las que producen invasión local las vamos a dividir en dos, superficiales y profundas. Las superficiales son las más frecuentes. Tenemos en ahí impétigo, foliculitis, intertrigo, dactilitis, que lo van a ver pan de cada día, ¿no? Eso. Y las infecciones profundas, que son un poquito más raras, que lo vamos a ver en hospitalización. Ahí tenemos erisipela, estima, furúnculo, carbunco, celulitis, abscesos. Y las toxinas, ¿no? Escarlatina, síndrome de piel escaldada, el síndrome de shock tóxico, y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero para eso es necesario conocer la anatomía de la piel. Entonces, en la anatomía de la piel vamos a dividirlo en 3 capas, ¿no? La capa de la epidermis, dermis y la hipodermis. La epidermis, a su vez, está subdividida en cinco capitas, ¿no? Este es el estrato córneo, el granuloso, el lúcido y la capa basal. Bien, entonces, lo que tenemos acá cuando se compromete la parte superficial, o sea, la epidermis, cuando hay una infección de la epidermis, entonces vamos a llamar a estas patologías impétigo y foliculitis. ¿Sí? ¿Compromete qué? Compromete la parte superior de la epidermis. Luego, si compromete más profundamente la dermis, entonces se van a llamar erisipela, ectima, forúnculo, carbunco. Si es más adentro, entonces tenemos a los abscesos. Y aún si compromete el músculo, vamos a tener fascitis necrotizante o la mionecrosis, ¿no? Es de acuerdo al nivel de compromiso. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el impétigo y también del ectima. Entonces, este es el impétigo, ¿no? Clásicamente vemos a un niño, generalmente es un niño con piel atópica, ¿no? Aquellos que tienen piel seca, que se rascan,
entonces tienen algunas heriditas, microtraumas en la piel y entonces penetra este germen. Y característicamente lo que produce son estas placas eritematosas. Mucha bulla, ¿escucha? Ya. Se forman estas placas eritematosas con costras amarillas. ¿Ven acá? Y eso es la lesión. La lesión elemental son unas placas eritematosas cubiertas por costras melicéricas o mielicéricas o melicéricas, su nombre correcto, melicéricas, ¿no? Costras melicéricas, o sea, que ha habido pus anteriormente acá. Y característicamente su ubicación va a ser periorificial, o sea, alrededor de la nariz, alrededor del ojito, alrededor de la boca, ¿no? Ese es el impétigo costroso. ¿Quién lo va a producir? Ambos. Puede producir el estreptococo también como el estafilococo. Estos niños usualmente puede hacer o no fiebre, ¿no? Pero su estado general es bueno. Son totalmente contagiosos. Luego tenemos el impétigo buloso. Esto es buloso, ¿por qué? Porque se va a formar acá una ampolla, ¿ven? Una ampolla cuando mide mayor a 1 centímetro y una vesícula menor a 0.5 centímetros, ¿verdad? Entonces, esta es una ampolla. Y acá la ampolla ya se erosionó. Y característicamente hace una descamación en collarete, ¿ven? Entonces, esto es un impétigo buloso. Bueno, pero cuando ese impétigo, cuando esa infección se mete un poquito más profundo por la piel, le vamos a llamar ectima. Y ahí es el mismo agente causante, estafilococo o estreptococo. Entonces, este ectima se caracteriza, ¿por qué? Porque es una úlcera acá, vamos a ver una úlcera acá necrótica, bien redondita, con bordes bien definidos, incluso están sobreelevados, ¿no? Eritematoso. Entonces son úlceras necróticas. Y no ataca a cualquier persona, tiene que ser una persona con algún factor de riesgo. Por ejemplo, en los niños, por la edad, pueden tenerlo, pueden presentarlo. Los adultos que están postrados, los viejecitos también pueden tenerlo. ¿Sí? Entonces, los factores predisponentes son niños abandonados, a niños con inmunosupresión. Entonces acá vemos la clásica úlcera con su borde sobrelevadito. Acá también en su fase inicial y esto es casi en la fase tardía cubierta con la costra necrótica. Al inicio es rojo, ¿no? Eritematoso, exudativo. Y bueno, el tratamiento para estas infecciones siempre es cubriendo ambos, ¿no? Entonces se usa la amoxicilina o el ácido clavulánico. Si es vía oral, vía endovenoso podríamos usar cefalexina si es que es muy extenso, es de acuerdo a la extensión. Ya estas infecciones afortunadamente responden muy bien al tratamiento y más o menos en 10 días ya no debe haber nada, ¿no? Son fáciles de curar. Luego, otra patología que produce también los estreptococos, tenemos al intertrigo estreptocócico, ¿no? Es una mácula, placa, más mácula, placa eritematosa a nivel de la región perianal. Entonces, esto se va a presentar en menores, en pequeños, menores de 2 años, y bueno, característicamente les va a doler, lloran al hacer la deposición, ¿no? Porque producen una hematoquesia y un ardor. Y bueno, ¿qué más le preguntamos a la mamá? Aparte dice que mi hijo llora cuando hace deposición y lo vemos el potito bien rojito. Entonces hay que preguntarle si hace una semana o 2 semanas atrás de que presente esta patología, si tuvo alguna infección respiratoria, porque antes el estreptococo entra por la faringe si ha tenido alguna faringitis. Y bueno, eso nos da una sospecha más, ¿no? Que es por este agente. Y bueno, el tratamiento cuando ya el diagnóstico es clínico, porque la placa es bien dibujada, con bordes bien definidos. Esto podría hacernos confundir, por ejemplo, con una cándida, ¿sí? La cándida es su diagnóstico diferencial, pero la cándida produce lesiones satélites se llama, o sea, como salpicado acá. Van a haber pápulas por todos sitios salpicados, no así bien dibujadito, ordenadito como esto. Sí, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, y aparte que la cándida también debe haber algún factor de riesgo, por ejemplo, diarrea, maceración o que haya calor en esa zona.
En cambio, en esta lesión hay un antecedente previo de infección respiratoria alta, ¿no? Y hay dolor al hacer la defecación. En cambio, en la cándida no hay dolor, ¿sí? Bueno, esta otra causa que produce también los estafilococos y estreptococos que se ve frecuentemente es la dactilitis distal ampollar. Entonces se les forma una ampolla única generalmente en la región dorsal de los deditos y a veces pueden comprometer toda la circunferencia del dedito, ¿no? Entonces el niño está pues súper bien, ¿no? Está asintomático, o sea, no hay fiebre, el dolor es mínimo, entonces es una dactilitis ampollar. ¿Qué hacemos para eso? También cubrir con dicloxa y con cefalexina y en una semana desaparece. Luego, otro de las infecciones también se llaman linfangitis, ¿no? Este cuadro lo vamos a ver en aquellos niños o personas que han estado expuestos a alguna picadura de insecto y van a inflamar los vasos linfáticos y nos damos cuenta que hacen un trayecto lineal eritematoso, ¿no? Hasta encontrar el nódulo linfático, ¿no? Entonces acá también se le puede dar antibióticos, ¿no? Penicilina, eritromicina. Hay algunos casos de linfangitis que no necesariamente son infecciosos, sino también pueden ser reactivos. Este es el caso también de una linfangitis, ¿ven? Por acá ha sido la picadura del mosquito, inflamó y está recorriendo toda la trayectoria del vaso linfático. Bien, entonces ahora metiéndonos un poquito más en profundidad, encontramos la erisipela y celulitis. Entonces, estas dos entidades se parecen bastante. Incluso algunos consideran que uno es una continuación del otro, ¿no? Entonces, la erisipela es una infección superficial y la celulitis es un poquito más profunda. El tratamiento es el mismo. ¿Cómo diferenciamos clínicamente? La erisipela es esta, ¿no? Como es superficial, vamos a ver que los bordes son un poquito más definidos. Un ratito se me va mi batería. Ernesto, ¿qué más podrías diferenciar en esa imagen? Sí, doctora. Bueno, yo observo, por ejemplo, en la celulitis que hay una lesión amarillenta. La celulitis es un poquito amarilla, claro, porque hay pus más adentro. ¿Sí? ¿Qué más? El color en los bordes. Sí, en el caso de la espirela veo que está mucho más definido, todo lo que es rojito. En cambio, en la celulitis no está tan definido. Así es. Sí, entonces acá en la erisipela los bordes son bien definidos y cuando nosotros pasamos nuestro dedito por acá, vamos a ver el clásico signo en caballete, le dicen, o sea, que esta es la piel sana y una elevación de la piel enferma, ¿no? Hay una elevación, se puede palpar. En cambio acá no palpamos nada porque la lesión es más profunda. Y acá el color es más rojo brillante y acá es un color más morado, ¿no? Porque es más profundo. Listo. Eso, y bueno, el tratamiento para esto, como les decía, es básicamente lo mismo. Si es oral, le vamos a dar amoxi y también podríamos darle cefalexina como segunda elección. Y si es endovenoso, siempre el tratamiento, si es oral o endovenoso, lo definimos por la extensión, ¿ya? Si es endovenoso, le vamos a dar que es cefazolina, ampicilina, suractam y todos los betalactémicos. Luego, vamos a tener la foliculitis, ¿ya? Estos sí van a comprometer el folículo piloso, no tanto las estructuras de la epidermis y dermis, sino el folículo piloso. Entonces, el folículo piloso lo vamos a dividir en dos. Aquellas que están encima del ostium folicular, o sea, de la abertura por donde sale el pelito, se llama ostium. Entonces, todas las infecciones que se localizan por encima
le vamos a llamar foliculitis. Y todas las infecciones que se localizan por debajo del ostium ya toma el nombre de forúnculo, ¿ya? Entonces acá tenemos las foliculitis. Entonces, ¿cómo se caracterizan las foliculitis? Son unas vesículas, son pústulas con base eritematosa, ¿ve? Acá está la pústula con base eritematosa. Entonces, generalmente se ubican las foliculitis en las zonas de intertrigo, ¿no? En las zonas flexurales. Bien, acá también tenemos en la zona de la barba. Bueno, y bueno, cuando están un poquito más profundas, se llaman, como les digo, forúnculo, ¿no? Forúnculo, cuando comprometen la parte más profunda del folículo piloso. Entonces, clínicamente lo vamos a ver acá, una elevación, como un mini absceso, ¿no? A nivel de la zona de la barba. Siempre tiene que ser donde hay pelito. Luego, ¿cuál es la diferencia entre forúnculo, carbunco y absceso? Básicamente son infecciones. El forúnculo es una infección profunda y necrotizante del folículo profundo, ¿no? Del folículo pilosebáceo en su totalidad. El carbunco es fusión de conjunto de forúnculos que están al costado, ¿no? Carbunco entonces es fusión de forúnculos y absceso es cuando hay infección de toda la dermis más el tejido celular subcutáneo y que todas estas van a presentar pus. Bien, entonces acá tenemos una diferencia clínica. Forúnculo, que es la inflamación del folículo en cuanto a toda la inflamación, digo, todo el forúnculo, todo tomado el forúnculo. El carbunco es conjunto de forúnculos, por eso vemos varias aperturas acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios forúnculos. Y luego el absceso ya es una infección un poquito más profunda. Por eso es que cuando es profundo no se llega a ver los bordes bien definidos. Y el tratamiento, como siempre, ya lo conocen ustedes, amoxicilina, clindamicina, banco, en caso de que sean refractarios. Bien, entonces, a ver, vamos a ver acá un pequeño resumen. Entonces, las enfermedades bacterianas agudas son benignas y están asociadas con malas condiciones de higiene, ¿no? El impétigo y la foliculitis son infecciones superficiales y fácilmente tratables con medicamentos tópicos. Las lesiones con colecciones purulentas, por ejemplo, el forúnculo, el carbunco y absceso, siempre se tienen que drenar, porque si no se drena, el antibiótico va a actuar muy lento, ¿ya? Siempre drenar. Y las infecciones profundas, como celulitis y erisipela, merecen mayor atención debido a la posibilidad de que puedan progresar a sepsis. Ya, eso como resumen. Ya. Listo. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de piel escaldada. El síndrome de piel escaldada, ya no vamos a hablar sobre la invasión directa que produce el germen hacia la piel, sino por sus toxinas, ¿ya? El otro grupo es por sus toxinas. Y hablamos de la toxina exfoliativa tipo A y tipo B. Entonces, cuando se producen estas toxinas por el estafilococo se llama síndrome de piel escaldada. Entonces, este es el síndrome de piel escaldada, ¿no? Es como su nombre dice, piel escaldada, o sea, una piel roja que va a exudar, ¿no? Roja, exudativa, y que posteriormente se va a erosionar, la parte superficial de la piel se erosiona, ¿no? Y bueno, estos niños normalmente tienen una semana atrás un pico febril y que aunque la lesión parezca escandalosa, parezca, wow, ¿qué es esto? El niño está súper tranquilo, no produce mucho dolor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta es la piel sana, ¿verdad? La piel sana, esta es la epidermis sana. Tenemos los corneocitos acá, este es el estrato granuloso, el estrato espinoso y esta es la capa basal. Entonces, en el estrato granuloso se unen célula y célula mediante la desmogleína 1. Y en el estrato basal está la desmogleína 3. Entonces,
en el síndrome de piel escaldada lo que pasa es que esta desmogleína 1 están rotas de una a la otra, ¿no? Están separadas. Por lo tanto, las células se van a separar y van a formar una ampollita acá. Hay un clivaje, una ampolla acá. Entonces esa ampolla es debajo de la capa córnea, es súper superficial, ¿no? Entonces por eso es que no produce dolor, por eso es que al curar no produce ninguna cicatriz, ninguna mancha, nada. Es como un peeling, así más o menos funciona el peeling. El peeling químico que hacemos así, más o menos tiene esta teoría, ¿no? Esta forma de actuar. Entonces este estafilococo actúa así. Acá tenemos también un síndrome de piel escaldada. La carita, acá tenemos una piel eritematosa y una descamación fina periorificial. Y acá vemos uno que es recontra escandaloso. Bien, acá un bebito también. Entonces, eritema generalizado, brillante, rojo brillante y una descamación fina superficial. Tú tocas al niño y no le duele, ¿no? Entonces acá vemos en la patología, se hace una biopsia para determinar eso, no necesariamente hacemos una biopsia porque el diagnóstico es súper clínico, ¿eh? En caso no lo hacemos la biopsia, el diagnóstico es clínico, pero bueno, para estudios, para situaciones académicas acá vemos, esta es la capa córnea y esta es la ampolla y acá está el resto de la piel, de las capas de la piel, este es el estrato granuloso y acá está toda la ampolla. Entonces, el tratamiento para el síndrome de piel escaldada, también dar penicilinas, por ejemplo, oxacilina. En caso de que la oxacilina no esté mejorando a los 7 días, podríamos agregarle clindamicina. La clindamicina inhibe la producción de la toxina, por ese mecanismo se da. Bueno, entonces el otro, en contraparte a esto, tenemos el síndrome de shock tóxico. Ya, el síndrome de shock tóxico, esto sí es peligroso, es una infección fulminante, afortunadamente rara, pero es fulminante. Entonces se produce por la toxina 1 y también del estafilococo, pero también el estreptococo también puede producir la toxina A, B y C del estreptococo también pueden producirlo. Entonces, esta es la característica, ¿no? A diferencia, chicos, me esperan un ratito, ¿ya? Me están llamando del hospital. Me esperan 5 minutos, ¿sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Olvidé mascarilla.
¿Cómo le haría si necesito un cáncer de colon? Y luego, por ejemplo, ya en el tercer año o en el cuarto año, no tenemos mucho de eso. Incluso todo desde el principio, tienes que saber en función de tu evaluación, saber ahorrar también, estructurada también, pero Bueno,
¿Se fueron o están ahí? Acá estamos, doctora. Ya, bueno, entonces estábamos hablando del síndrome de shock tóxico, que es más peligroso que el anterior. Y bueno, acá el mecanismo es por la toxina, toxina 1, ¿no? La toxina 1 del estafilococo. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? Mira, estas son estas lesiones que van a producir a nivel también. Igual que el anterior, siempre les gustan las zonas periorificiales, ano, boca, ojos, pero esta es un poquito más agresiva, más roja, más tóxico. Por eso se dice tóxico, ¿no? Entonces el niño va a tener compromiso, si es niño o adulto mayor, va a tener compromiso del estado general, fiebre y compromiso de algún órgano. Puede tener, por ejemplo, si compromete el hígado, elevación de las enzimas, más el doble de las enzimas de su valor normal, ¿no? Puede comprometer también el riñón, la creatinina puede estar elevado, hay hipotensión, uno de sus criterios es que haya hipotensión, fiebre, y bueno, el paciente se ve tóxico, luce súper mal. Mira, estos son ya una infección profunda, está llegando a producir incluso la mionecrosis. Mira, en la planta del pie característico en los bebitos, ¿no? Las lesiones eritematosas descamativas, algunas que se están infiltrando también. Bien, la descamación. Se parece a la anterior, pero esta es tóxico, ¿ya? El paciente luce mal. Ahí mira una descamación. Descamación incluso que llega, parece hasta una úlcera, ¿no? Una descamación así bien extensa. Generalmente esta descamación ocurre a las 2 semanas de inicio de la eritrodermia. O sea, primero se ponen rojo como camarones, con mal estado general, y a las 2 semanas empiezan a descamar. Y bueno, prácticamente te dejan sin pellejo, ¿no? Entonces, acá, ¿cómo es que funciona? Entonces, acá la responsable es el superantígeno, ¿no? Esa toxina actúa como un superantígeno. ¿A qué le decimos superantígeno? A esa capacidad de poder activar los linfocitos T. Si un linfocito T, un antígeno, lo activa 30 veces, este superantígeno lo va a activar como 1500 veces. Es como una bomba, ¿no? Entonces no tenemos acá un anticuerpo que pueda neutralizar este antígeno. Es por eso que se produce el síndrome de shock tóxico. Entonces, al activar el linfocito T lo que va a hacer es producir las interleucinas, interferón gamma, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Todo eso va a llevar a una destrucción de la epidermis, ¿no? Por eso hay la descamación. Esa es la fisiopatología. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a ver? En aquellos niños pequeños, en pacientes también diabéticos, en aquellos pacientes que usan, en caso de las mujeres que usan tampón, ¿no? Para la menstruación. Entonces, en esos casos los vemos. Bueno, acá vemos otro síndrome de shock tóxico que se puede manifestar también por grandes ampollas hemorrágicas, ¿no? Y mira, acá ya se está formando un compromiso también de los músculos, las mionecrosis. A estas bacterias también, bueno, a esta entidad le dicen también come carnes, así les llaman. Bueno, y el tratamiento para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues mandarlo a UCI, porque nosotros ya los dermatólogos no lo manejamos eso ya. Tienen que llevarlo a UCI o si no, manejo conjunto con cirugía para que le hagan debridamiento quirúrgico y bueno, darle también vancomicina, oxacilina. Listo, entonces el objetivo de acá es que sepan diferenciar un síndrome de shock tóxico estafilocócico, que les digo que es más, tiene compromiso de varios órganos versus esta entidad que es pues leve, ¿no? Que no compromete el estado general. Bien, entonces esta es la diferencia. Con esta fotito quería diferenciar. Esto es un síndrome de shock tóxico y esto es el síndrome de piel escaldada nada más. Miren la diferencia. Acá vemos que el paciente está, bueno, que algo le aqueja, duele. En cambio acá la paciente está tranquila, feliz.
Bien. Y la fisiopatología. Bien. Entonces, esas son las toxinas que debemos saber. Bien, ahora vamos a hablar de las infecciones por corinebacterias. Nos olvidamos del estreptococo y del estáfilo, que son el 90% de las infecciones. En cambio, las corinebacterias son un poquito menos frecuentes. Entonces, estas corinebacterias son bacterias gram positivas en forma de bastón y clínicamente lo vamos a ver como placas rojas bien delimitadas, que nos hace recordar a Fabricio, sí hemos visto contigo las cándidas, ¿verdad? La cándida, ¿qué característica tenía? ¿Estás ahí? Ya. Se parece mucho al eritreasma, pero la cándida lo que produce no ven, acá ven el cursor, ¿no es cierto? Ven unas pápulas un poquito aisladitas, acá. En la cándida es un poquito más extenso, esta es más difuminada, está salpicado por todo sitio. Ya, eso le llamamos pápulas satélites. Eso es característico de las cándidas, ¿ya? Pero en acá no está por todo sitio, está cerca a la lesión, ¿no? No está salpicado. Acá no le he puesto el ejemplo, pero quizá más adelante vamos a poner una fotito para que sepan diferenciar entre una cándida y un eritrasma. Entonces, la cándida es un honguito, el eritrasma es una bacteria. Entonces, si tenemos dudas sobre cuál es cuál, podemos hacerle una fluorescencia con lámpara, así se llama, una lámpara de madera, y va a tener una fluorescencia rojo coral, ¿no? Acá se ve. Podemos alumbrar y se ve el color rojo coral característico del eritrasma. Y el tratamiento para esto es diferente. Vamos a tener que usar clindamicina o eritromicina por 5 días. ¿Y en quiénes es más frecuente esto? En aquellas personas igual que son adultos, que están sentados todo el tiempo en la computadora y que no se paran y esa zona es húmeda, aquellas personas que sudan, entonces es frecuente en ellos el eritrasma. Acá vemos más ejemplos de eritrasma. Mira las placas eritematosas homogéneas, ¿no? Homogéneas. Estos nos hacen recordar a la cándida, pero la cándida tiene es más salpicado, es más elevado, no son máculas como estos, son pápulas en realidad. Y las pápulas hacen una descamación en collarete acá, en forma de anillo, una descamación que es clásico, y así ese es nuestro diagnóstico diferencial. Bueno, y otra que producen las corinebacterias se llama queratólisis puntata, ¿no? Queratólisis porque queratina, lisis de queratina, ¿no? Hay una lisis de queratina puntata, o sea, puntos. Por eso se llama su nombre, ¿no? Acá vamos a ver varios puntitos acá, hoyitos, ¿no? Que están comprometiendo la capa superficial de la planta del pie. Entonces, se producen también en aquellas personas que están sudando bastante y que viven en zonas tropicales. Y bueno, su característica es el olor. Provocan un mal olor, ¿no? Entonces son depresiones asintomáticas poco profundas en forma de cráter en los pies. El tratamiento para eso también es la clindamicina tópica o la eritromicina también. Acá tenemos otra fotito de la queratólisis puntata. No son hoyitos a nivel de la planta de los pies. Bueno, esas son las infecciones agudas que lo vemos todo el tiempo. Ahora vamos a pasar a las infecciones crónicas. Entonces, las infecciones crónicas vamos a hablar sobre la lepra, un poquito sobre la lepra. Entonces, la lepra es una enfermedad que es con mayor incidencia en Brasil e India, es más frecuente. Y en el Perú tenemos lugares también, como reportados en Loreto, Ucayali y Amazonas, más frecuentemente. En Ayacucho hay unos cuantos casos. No, entonces la lepra o la enfermedad de Hansen es una enfermedad
granulomatosa crónica, deformante, y afecta a la piel y los nervios periféricos, ¿no? Es altamente contagiante o se contagia por vías respiratorias, pero tiene baja patogenicidad. O sea, ¿qué significa eso? Que yo puedo estar, para yo contagiarme tengo que estar mucho tiempo, 1 año o 5 años conviviendo con aquella persona que está botando el bacilo. No me contagio rápidamente. Entonces, esta micobacteria va a tener predilección por los nervios. Entonces, acá tenemos un nervio, acá tenemos las dendritas, el axón, ¿no? Entonces, acá si partimos en dos, esta vaina, vamos a ver acá que está partido de manera transversal, y vamos a ver que la lepra, va a haber receptores acá, que tiene la vaina, y la lepra se une a ellos. Entonces tiene predilección y vive en las vainas, ¿no? En las membranas de las células de Schwann. Ahí vive, o le gusta vivir ahí. Entonces, una vez que invade esa, va a provocar alteraciones al nivel de los nervios. Entonces, vamos a ver neuritis sensorial y discapacidades físicas y hasta amputaciones. Este cuadrito es muy interesante que ustedes lo sepan entender, porque la lepra lo vamos a dividir clínicamente en 4 aspectos, en realidad en 2 que nos interesa más. La respuesta, nosotros, nuestra inmunidad lo dividimos en 2, ¿verdad? Inmunidad celular y la inmunidad humoral. Entonces, cuando la inmunidad celular está fuerte, o sea, tenemos buena inmunidad celular, o sea, el TH1 prevalece sobre TH2, vamos a tener una respuesta celular fuerte. En cambio, si la inmunidad humoral prevalece, es decir, el TH2 está más elevado que el TH1, entonces la inmunidad humoral está más fuerte. Entonces, de acuerdo a ese balance, vamos a tener el cuadro clínico, la presentación. Normalmente, nosotros estamos muy bien cuando tenemos esa balanza, que está normal, que no está inclinado ni para uno ni para otro. Entonces, es un sistema inmune muy bueno cuando tenemos los dos en proporciones iguales. Y a eso, si nos exponemos al bacilo, vamos a tener una recuperación rápida, espontánea. Si el TH1 está más elevado, o sea, va a haber una respuesta celular fuerte, entonces vamos a desarrollar la lepra tuberculoide, así se llama, la lepra tuberculoide. Y si la respuesta humoral está más elevado, vamos a el otro polo de la lepra, que se llama lepra lepromatosa, ¿ya? Y entre estas dos hay la presentación borderline, que tenemos la lepra tuberculoide, el borderline tuberculoide, borderline lepromatoso y la lepra lepromatosa. Bueno, entonces así se clasifican los tipos clínicos, ¿sí? Y con esto, si es un TH1 fuerte, entonces ¿qué va a hacer? Va a producir, el análisis microscópico va a ser negativo porque va a haber destrucción de la bacteria. En cambio, si el TH2 está alto y el TH1 bajo, entonces la micobacteria va a estar positiva porque no hay quien la mate la bacteria, a la micobacteria, ¿no? A la lepra. Entonces, cuando es negativo, tenemos los pacientes son paucibacilares, o sea, pocos bacilos en la biopsia vamos a encontrar pocos bacilos. En cambio, si es una lepra lepromatosa, vamos a encontrar gran cantidad de bacilos y estos pacientes se llaman multibacilares. Ya se clasifican así. Este es más o menos el cuadro clínico de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a revisar solamente la tuberculoide, ¿ya? Entonces, si es una lepra tuberculoide y, bueno, vemos que nuestra inmunidad celular está más alta, entonces nuestra inmunidad va a atacar a las bacterias. Entonces, vamos a ver una placa eritematosa hipocrómica bien delimitado
con un centro atrófico, ¿no? Porque en ese intento de querer circunscribir a la bacteria se va a formar la placa. Y bueno, compromiso de neuropatía va a ser más precoz y más intenso. La baciloscopía va a ser negativa, obviamente, porque va a haber destrucción. Y la prueba de Mitsuda, que es igual, que se parece a la prueba para la tuberculosis, es 3, pues positivo, 3 cruces. A ver, vamos a ver acá un ejemplo clínico. Esto es una lepra de presentación indeterminada. No podríamos decir si es un borderline, digo, si es una lepromatosa o es una tuberculoide, ¿ya? Entonces, es de presentación indeterminada. No podríamos decir, solamente vemos ahí una mancha. Entonces, al inicio, presenta así, ¿no? Pero la diferencia está en que esto no tiene esas escamas que son propias de la tiña. Son escamas superficiales. Acá no hay pústula. En las tiñas hay pústula a nivel de los bordes. Esta no las tiene. Y bueno, le hacen también la prueba de la sensibilidad y acá va a estar disminuido, ¿no? Ese es el diagnóstico. Confunde bastante, por eso es que es necesario en estos pacientes hacerle la biopsia si hay la sospecha de lepra. Entonces, esta es la lepra tuberculoide, la lepra borderline. Acá ya hay compromiso ya de los nervios. No, acá no sé si notan acá un engrosamiento del nervio acá. Y acá hay ganglios también. Y esta es la lepra lepromatosa, como les digo. Acá en la lepra lepromatosa prevalece la inmunidad humoral, pero la inmunidad celular está disminuida. Por lo tanto, no hay quien destruya a estas micobacterias. Y es por eso que se produce gran cantidad. En estas zonas, vamos a ver en estas placas, gran cantidad de micobacterias, ¿no? Súper contagiosa la lepra lepromatosa. Ya, bueno. Entonces, las lepras lepromatosas son deformantes. Y bueno, en el sistema nervioso, ¿qué vamos a ver? Neuropatías motoras, sensoriales, autonómicas. En los ojos va a haber conjuntivitis, daño del nervio óptico. En el riñón va a haber glomerulonefritis, infiltración testicular. Mira, acá vamos a ver la complicación del nervio en garra, acá. Mano en garra, ¿no? O daño del nervio cubital, ¿no? Se produce eso gracias a la lepra. Acá también vamos a ver alteraciones a nivel de los párpados, hay retracciones cicatrizales, amputaciones espontáneas a nivel de los dedos. Entonces, siempre el diagnóstico que le hacemos ante la sospecha, la prueba de sensibilidad térmica. Se le puede colocar un tubito con agua caliente a ver si siente o no el paciente. Si no siente nada, bueno, pues una sospecha. Y la prueba de Mitsuda es similar al que hacemos con la PPD. Si hay una reacción, se lee lo mismo que PPD, ¿no? En cruces también. Si no hay reacción, el lepra tuberculoide, Mitsuda positivo. Mitsuda negativo es una lepra lepromatosa. Ya, Mitsuda positivo es una lepra tuberculoide. Y bueno, también se puede hacer este antígeno glicolípido fenólico, que es un examen serológico positivo en el 95% de lepras lepromatosas. Esto no lo hacemos en el Perú, creo que lo hace Brasil, acá no lo hacemos.
Y bueno, estas son las baciloscopías en el frotis de la biopsia que vemos, una gran cantidad de estos bacilos. ¿Esto dónde lo vamos a ver? En la lepra lepromatosa, porque en la lepra tuberculoide no va a estar, porque ahí no hay bacilos. Bueno, el tratamiento para esto en la forma paucibacilar, vamos a darle rifampicina 600 miligramos mensual, junto con la dapsona, que se da dosis diaria de 100 miligramos. En cambio, si es multivacilar, hay que agregarle, o sea, la dosis mensual es también 600 miligramos, pero supervisado, ¿ya? Hay que ir supervisado. En la multivacilar hay que estar pendiente del paciente, ¿ya? Porque son súper contagiosos. Y también se puede adicionar la clofacinina en la forma multivacilar. Es idéntico, los dos, el tratamiento es lo mismo, solamente que en la multivacilar agregamos la clofacinina. Bueno, estos son los estados de reacción después de darle el antibiótico, después de darle el tratamiento. Pueden haber reacciones posterior a la ingesta del medicamento que se llaman estados de reacción. Ya, pero eso no es necesario que lo sepan mucho. Lo más importante es que ustedes sepan diferenciar los tipos y las características clínicas de la lepra, ¿ya? La lepra nos puede hacer confundir con una tiña, con una micosis fungoide. La micosis fungoide es casi igualita a la lepra en su fase inicial. Y bueno, y que hay que sospecharlo. ¿Dónde? En Ucayali, en las zonas, en la selva del Perú y en la Sierra Central, como Ayacucho. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí o tienen alguna duda que no les quedó bien o les dije muy rápido? Hola. Sí, doctora. Sí, ¿tienen alguna duda, algo hasta acá? ¿O todo es duda? A ver, voy a... bueno. A ver, esto sí quedó claro, ¿no es cierto? La diferencia entre forúnculo, carbunco y absceso. Sí, doctora. Bueno, ¿qué era el forúnculo? No tengo los nombres, ¿ves? Luis, ¿qué era el forúnculo? Es una inflamación del folículo piloso. Infección del folículo piloso. De un folículo piloso, ¿no? De uno. Carbunco, ¿qué es? De varios folículos. Ya. Y el absceso, ¿qué es? Compromete no solamente el forúnculo, el folículo piloso, también compromete la hipodermis, el absceso. Ya es un poquito más profundo. Puede comprometer también el folículo, pero también el tejido adyacente, o sea, la dermis y epidermis, puede comprometer. Por eso es un poquito más general es el absceso, que puede englobar más. Y como todas estas van a producen pus, hay que debridar. Primero debridar, no dar tratamiento. Primero debridar y luego el tratamiento, ¿ya? Porque si le damos solamente antibióticos, estos no van a curar. Luego, ¿qué más? Este síndrome de piel escaldada, ¿en quiénes lo sospechamos? A ver, si me dices, ¿quiénes están presentes? ¿Me pueden dictar? Sí, doctora, ya agendé el grupo de WhatsApp, pero igual le digo, ya estamos los 5. Estamos Ernesto Ramírez, que soy yo, Luis Solís Mesa, Renzo André Guillén, Diego Martínez, y bueno, la que falta es Ana Gozar.
Ahí lo están, ya Ya. hice el grupo de WhatsApp. Ya, gracias, gracias Ernesto. Entonces, Renzo, por aquí, ¿cómo describirías esta lesión? Sí, doctora. Bueno, podremos ver que es una lesión más que todo causada por una toxina estafilocócica. Eh, Normalmente, justamente se da más que todo en niños y en lactantes. Son como ampollas diseminadas. Claro, ampollas. Ujú. Ujú. Pero primero sospechar siempre, como dices, en un niño, pero en un niño que ha tenido Lactante. alguna infección, ¿no? Por ahí ha tenido impétigo. O sea, el impétigo puede condicionar a un síndrome de piel escaldada porque es el mismo germen que le está causando. Como les decía, el impétigo puede causar la costra, ¿verdad? Esa pioderma en la piel. Pero y después, más adelante, en algunos niños puede también desarrollar el síndrome de piel escaldada. Es el mismo germen, solamente que uno es por agresión directa por el germen y la otra es por la toxina. Esta es producida por la toxina. Entonces, basta que el estafilococo esté en una zona, generalmente en la zona perinasal, ahí es que tenemos, la toxina viaja por la sangre, una vez que se infectan, viaja por la sangre y va a desarrollar en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, lo que vamos a expresar primero es un eritema en todo el cuerpo. El paciente se pone como camarón, categóricamente como camarón, en algunos pacientes, como también que hay algunas presentaciones que son solapadas, que solamente se ve en la región del área del pañal, en las axilas y todo el contorno periorificial de la cara. Esa es la presentación. Entonces, hacen un pibiquito de fiebre 1 a 2 días y empiezan a ponerse rojos y luego después de una semana empiezan a descamar. O sea, su peeling, hacen un peeling. Y luego pasa sola, se le puede dar antibiótico en este caso. ¿Por qué nos interesa darle antibiótico? Porque puede haber un compromiso renal, ¿no? Puede haber las glomerulonefritis, que ustedes sí lo han estudiado en medicina. Entonces, eso es lo que tememos más, ¿no? Porque al final pueden desarrollar una insuficiencia renal simplemente porque no supimos tratar una infección de piel. Y hay varios niños, ahora en el niño hay pobres niños que no han sido tratados, están con insuficiencia renal solamente por no recibir tratamiento. Bien, entonces lo que vamos a ver acá entonces es la ampolla superficial, ¿no? Es superficial. Bien, entonces, a ver, ¿quién más está? ¿Anita? Anita es la que falta, doctora. Ah, Me ya, dice que entonces, está diciendo para entrar, pero no la dejan entrar. ya. Luis Fernando. Luis, esto ya lo hemos visto. Ese es el camarón rojo que les decía. ¿Y acá qué te parece, Luis? ¿Cuál sería la diferencia con el otro paciente? ¿Qué te llama la atención de la fotito? Bueno, primero la secreción purulenta, ¿no? Costras amarillentas. Yo veo más costra, no veo secreción. Acá una costra, ¿no? Y veo fisuras y la lengua roja en fresa. Entonces, cuando la lengua está roja en fresa, la infección es un estreptococo, porque el estreptococo sí produce la lengua roja en fresa. Entonces, la boca está un poco roja, comprometida. Entonces, eso es un signo que me hace sospechar que es un síndrome de shock tóxico por estreptococo y no por estáfilo. Ya cuando es por estáfilo, hacen ampollas y cuando es por estreptococo, hacen la lengua en fresa rojo, más compromete la boca, ¿no? La piel de enlija, no hacen más eritrodermia
Los que son de compromiso estreptococo hacen eritrodermia. En cambio, por estafilococo hacen más ampollas. Les gusta hacer ampollas. ¿Por qué? Porque por sus toxinas, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, este es un estafilocócico. Acá hubo ampolla y se ha erosionado. ¿Ves? El agente también nos puede decir la forma de presentación. Un estafilococo. Ujú. Bien. El estreptococo generalmente es más agresivo, es lo que va a provocar la mionecrosis. En cambio, el estafilococo no provoca tanto, no es tan profundo, sino más esa ampolla. Bien. Esto lo van a ver todo el tiempo ustedes. Por eso es necesario que sepan diferenciar entre una psoriasis, una cándida, un eritrasma, una dermatitis seborreica. Esas 4 enfermedades y una tiña, que distingan las 5 en esta zona está perfecto, no necesitan saber más. Ahí se defienden con el paciente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en orden de frecuencia, ¿quién produce más rojez? ¿La tiña o la cándida? ¿Ya? La cándida provoca un color rojo más intenso en esta zona, compromiso de la ingle, la cándida. Pero ¿en quiénes vamos a sospechar la cándida? Lo vamos a sospechar en adultos que tienen alguna comorbilidad, porque la cándida no ataca a una persona sana, siempre es oportunista, siempre ataca cuando alguien atacó, ¿no? Entonces, o está usando algún corticoide, o tiene alguna leucemia, alguna enfermedad, entonces ahí se presenta la cándida, no se presenta alegremente. En cambio, la corinebacteria sí se puede presentar en personas saludables, son personas jóvenes, ¿no? Que están, algunos taxistas que están todo el tiempo ahí, ahora en verano, que no se ventilan esa zona, aunque ahora hay ventiladores, creo, para esa zona, ¿no? Entonces, ellos desarrollan este tipo de eritrasma. Y bueno, este eritrasma lo voy a diferenciar en caso de jóvenes, porque la tiña también puede comprometer a personas sanas, al igual que el eritrasma, personas sanas. En cambio, la cándida no. Entonces, la tiña y el eritrasma pueden picar ambas, ¿sí? Pero la tiña va a ser un poquito de borde elevado en esta zona. En cambio, el eritrasma no hace ese borde elevado, sino todo es homogéneo, todo es rojo, no se ve ese borde. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo diferenciamos con la psoriasis? La psoriasis hace una escama. Ustedes agarran con su uñita o un palito y hacen una escama, y si raspan más profundamente van a ver puntitos sangrando. A ese se llama el signo de Auschwitz. Eso pueden hacerlo. Y si hay dudas, pues le hacemos una biopsia, ¿no? En la biopsia ya sale, o podemos hacerle cultivo de esta zona, ¿no? Agarramos un hisopo y, bueno, se le manda a cultivar. Bien. Bueno, esto es casi frecuente, es fácil de diagnosticar. Si ven un huequito, un engrosamiento de la capa córnea de la plantar, y más huequitos ahí, y huele mal y el paciente suda, pues ahí está su diagnóstico. Ahí le dan un desodorante y un antibiótico. Y bueno, la lepra es súper raro, ¿no? Esto es, pues, súper, a los que les gusta, dermatología tropical está excelente, porque es súper raro, ¿no? La verdad que yo no he visto en mi hospital ninguno. Bien, ¿tienen alguna duda? Esto lo vamos a ver después, sífilis. ¿Hasta acá? Sí, doctora, yo tengo una duda, por ejemplo, ¿qué diagnósticos diferenciales podríamos tener para el síndrome de piel escaldada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría confundirlo con una reacción alérgica, ¿no? En los niños. Ah, claro. El síndrome de piel escaldada sí podemos confundirlo bastante. ¿Con qué? Con las enfermedades exantemáticas, síndrome de piel escaldada, con las farmacodermias.
Y es bien frecuente confundirlos. ¿Cómo diferenciamos? Una farmacodermia siempre va a haber un antecedente de ingesta de algún medicamento, para empezar. Nos preguntan si ha habido antecedentes, sí, ya, bueno. Y luego, la piel escaldada, al inicio se pone rojo y luego descama superficialmente. Y en la farmacodermia puede o no haber esa descamación, ¿no? Y también tiene que ver la manera de presentación. Una farmacodermia se presenta un poquito más abrupto y esta lesión que ven ustedes roja, mácula roja, es tipo ronchoide, tipo abón, bien dibujadito, más rosadito. En cambio, este es un poquito más, no es tipo abón, es más macular. El otro es más elevado, tipo abón. Y debe haber un antecedente. Y también la distribución de las lesiones es muy importante, porque en el síndrome de piel escaldada es más compromiso periorificial. Y bueno, en las farmacodermias dependiendo de qué tipo de farmacodermia estamos pensando, porque hay farmacodermias que solamente se localizan en el tórax, ¿no? Y hay otras que son, que se llaman esdrifes. ¿Qué significa las esdrifes? Que son farmacodermias que tienen compromiso intertriginoso o flexural. Más que todo, el diagnóstico, la diferencia es por historia clínica, la presentación de la localización y el tipo de lesión. Me gustaría enseñarles fotitos que ahora no las tengo de lo que son farmacodermias. Y es típico confundir las farmacodermias con exantemas, que quizá lo podemos hacer en la próxima clase para que puedan diferenciarlo. Y nos ayuda bastante también el hemograma, ¿no? El hemograma puede ayudar. No sé si quedó claro lo que te dije o te confundí más. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, ¿alguna otra duda más? En la próxima clase, ¿qué les gustaría diferenciar? O sea, lo que quiero es hablar con ustedes o que ustedes mismos se puedan leer antes para poder conversar, porque a veces cuando uno no lee previamente no le presta mucha atención. Clases teóricas, ¿qué clases tuvieron? Ahora les digo, doctora. Ayer Doctora, tuvimos neoplasia la dérmica, teo doctora. de psoriasis es bastante larga. ¿La psoriasis? Ayer tuvimos neoplasias dérmicas, pero psoriasis es bien larga la teoría y creo que es bastante buena para poder Sí, diferenciar. la teoría es súper larga, así como todas las enfermedades son súper largas las teorías. La idea es hacerlo en las clases prácticas, ¿no? O sea, no tanto extendernos, porque ya eso lo pueden leer en su casa cuando tengan tiempo, ¿no? Pero yo quisiera que sepan diferenciar las lesiones, que cuando se enfrenten a un paciente digan, podría ser esto, por esto, por esto, por esto, así. Bueno, sí, la psoriasis es muy larga. Para que sea un poquito menos aburridito, sería combinar varias enfermedades que se parezcan para saberlas diferenciar. En la próxima podríamos hacer... ¿Solamente han hecho psoriasis nada más? Ayer hicimos neoplasias dérmicas, doctora. Neoplasias dérmicas. Benignas, malignas. Benignas más que todo. Ya. Bueno, eso también es un poquito fácil. Es fácil. Ya. Y bueno, En teoría también hemos visto acné y rosácea y también algunas enfermedades alérgicas. También micosis superficiales, doctora. Ya. Entonces ya están viendo, entonces sí han visto lo que es tiña. Y en el anterior, en la práctica anterior, ¿qué vieron? Vimos igual
Ay, neoplasias dérmicas. Ah, ya, están súper bien en neoplasias. Y algunas úlceras crónicas también. Ya. Bueno, entonces para terminar podríamos hablar un poquito de qué. Mañana podemos hablar de ampollas, ¿ya? Hablemos de las lesiones ampollares y vesiculares. Revisen bien vesículas y ampollas y vamos a poner imágenes y discutimos. A ver qué les parece. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, doctor, está bien. Ya, entonces nos vemos mañana a las 6:30, espero. Ya.